Saludos, bienvenidos. Comienza aquí Atomos y Bits. Esta semana, como todas las semanas, venimos por aquí para contaros cosas interesantes de la ciencia y de la técnica. Además, en el programa de hoy vamos a hacer un repaso a cuestiones científicas que afectan especialmente al ser humano y enseguida veréis cómo, de qué manera y de qué cosas vamos a hablar. Lo primero de todo, recordaros que contamos hoy con la realización técnica de Pilar Lloret, que enseguida José Manuel Nieves nos habla de lo bueno que hay en temas científicos y tecnológicos, y que aquí en el micrófono el saludo es de Pedro Palomay. Bueno, José Manuel, que ha estado estos últimos días en Groenlandia en misión secreta, no podemos explicaros mucho sobre el asunto, pero ha estado soportando temperaturas inferiores a los 53 grados bajo cero y ello ha derivado en este saludo. ¿Cómo te encuentras, José Manuel? Pues la próxima vez me llevo un jersey. Claro, ya te dije yo que irte con una camisetita de esta de tirantes no iba a ser bueno para el tiempo de Groenlandia, pero en fin. Yo, claro, cuando era más joven sí que lo podía hacer, pero ahora ya. Bueno, vamos a salir adelante precisamente, ya que andamos así tocadillos de la voz. Te advierto que yo también estoy aquí. Es que esta es una época muy mala con el tema de los resfriadillos que esperan ahí agazapados a la vuelta Sí, de la esquina. sí que Vamos, esperan, sí. vamos a hablar hoy precisamente del habla, de la voz y de cómo Claro, se de, puede de cómo analizar. cambia. Claro, a ver, tú eres de los que si te vas un mes a Argentina vuelves con acento, Viste, el obelisco. o si te vas a Cataluña vuelves con acento, o si te vas a Guau, Andalucía Pedro. vuelves con acento, o a Galicia. Arza, ¿qué me dices, de niño? Yo Bueno, acento pues, de todo el mundo. es decir, la forma de hablar, los patrones del habla cambian porque también están influenciados por el entorno, ¿no? Así es. Y entonces, dos investigadores norteamericanos de la Universidad de Minnesota, ni más ni menos, han encontrado una forma, pues la verdad es que muy inusual, porque este tema del que vamos a hablar hoy no es de los que solemos hablar aquí en Atomos y Bits, pero bueno, un sistema inusual para analizar cómo evolucionan las formas de hablar, los dialectos de las personas a lo largo de los años. Ujú. Claro, ¿qué te hace falta para saber eso? Pues tienes que tener un registro de grabaciones de las personas que quieres analizar, o por lo menos de personas concretas, que te permitan comparar sus expresiones a lo largo del tiempo y ver cómo ha evolucionado el lenguaje, ¿no? Y Sí. eso son muchas grabaciones a lo largo de muchos años, porque ¿quién tiene grabaciones de sí mismo suficientes como para llevar a cabo un estudio así? ¿De dónde sacan los investigadores eso? ¿De dónde sacan? Bueno, tú sí, porque todavía trabajas en la radio, es posible encontrar, pero de una persona normal. Bueno, pues estos Me estás investigadores, llamando poco normal. no, estoy diciendo que si un investigador quisiera utilizar patrones de tu voz a lo largo de años, pues Los tendría tendría, sí. muestras, tendría muestras grabadas, pero de cualquier persona para hacer un estudio de cómo evoluciona la voz, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Y entonces, ¿qué es lo que se les ha ocurrido a estos investigadores? Pues recurrir a una de las cantantes más famosas de la historia, una que desde que era un adolescente ha grabado cientos, probablemente miles de entrevistas para radios, televisiones en todo el mundo a lo largo de un montón de años. ¿Y de quién estamos hablando? Pues ni más ni menos que de Taylor Swift. Toma. Ahí la tienes, ¿no? Claro, ¿cuántas entrevistas habrá de Taylor Swift grabadas en televisiones, en radios, en mil sitios? Infinitas. De un montón de años. O sea, es prácticamente imposible saber cuántas hay, pero desde luego material más que suficiente para hacer un estudio como este, ¿no? Ajá. Entonces, los investigadores cogieron grabaciones, ahora te contaré porque tiene miga la cosa, cogieron grabaciones de distintas épocas y sobre todo de distintas localizaciones geográficas, porque Taylor Swift se fue cambiando varias veces de dirección, no solo de dirección, sino de estado en Estados Unidos, y allí también tiene sus dialectos, igual que Sí. nos pasa aquí, ¿no? Bueno, pues este análisis exhaustivo que han hecho con grabaciones de Taylor Swift, pues les ha permitido ver cómo las personas, el modo en que las personas van adoptando los acentos y los dialectos regionales a lo largo de sus vidas, ¿no? Mm. A ver, ¿qué hicieron estos investigadores? Pues cogieron entrevistas que Taylor Swift había dado
Primero cuando vivía en Nashville, ¿vale? Después cuando regresó a su casa en Pensilvania y finalmente cuando se mudó a Nueva York. Y a partir de esas entrevistas seleccionaron más de 1.400 sonidos vocales y los analizaron uno a uno utilizando un software que habían creado para eso, ¿no? Estos estudios vocales indican la forma exacta en que una persona articula una vocal, ¿vale? La clave para analizar los dialectos es medir el movimiento de la vocal a través de la boca, desde el principio hasta el final de la pronunciación. Ya. Y eso es lo que hace la distinción de la misma vocal en dialectos diferentes. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron 10 mediciones, estos científicos, por cada vocal para mostrar cómo se iban moviendo a lo largo de la boca esas vocales, 1.400 vocalizaciones, y eso fue la clave para ver cómo cambiaba la articulación según Taylor Swift viviera en un sitio o viviera en otro. Eh, ¿Qué demostraron? Pues demostraron que cuando vivía en Nashville, las características del acento sureño se le quedaron pegadas, ¿no? Y así pronunciaba palabras pues con ese acento característico, cambiando palabras como tú, por ejemplo, que es dos, para que sonaran como TU, que es como una forma más alargada que pronuncian en esas zonas, ¿no? Pero Sí. eso, claro, desapareció en cuanto volvió a Filadelfia. Y el segundo cambio importante que vieron fue que cuando se mudó a Nueva York, bajó el tono de su voz. Y eso coincide con el momento de su carrera en el que empezó a hacerse más conocida porque empezó a hablar de cambio social, de feminismo, de los derechos de las clases oprimidas, de los músicos. Mm. Es que, claro, si utilizas un tono más bajo, las voces de las personas se perciben como una voz más de autoridad. Y es posible que ella, aunque sea involuntariamente, estuviera utilizando esa tendencia para asegurarse de que su mensaje fuera bien recibido. La cuestión es que hizo esos cambios, ¿no? Eso lo que nos enseña es no solamente de Taylor Swift. Taylor Swift es un ejemplo, sino del mecanismo mental de adaptación de la pronunciación del lenguaje, de las adaptaciones del lenguaje a cada una de las situaciones. Es decir, es un ejemplo más de cómo el entorno influye en nuestro comportamiento. Sí, bueno, de hecho, además eso se puede comprobar en la vida real. Vamos, yo tengo ejemplos, muchos ejemplos de personas que a lo mejor viven habitualmente en Madrid y vuelven a su comunidad de origen, sobre todo si tienen algún idioma oficial también allí, y cómo es que es pasar prácticamente la frontera de la comunidad autónoma y cambiar el tonillo de la voz, pero de una manera casi inconsciente, ¿no? Como el Jerez, que en cuanto sube de Despeñaperros ya se estropea, ¿no? Alza. Es lo mismo. No, pero claro, es que, fíjate, nos pasamos la mayor parte del tiempo, me parece que es un 80%, no sé, no me acuerdo el porcentaje, pero mucho, ¿no? Comunicándonos, de tiempo de nuestra vida, o sea, Sí, día a día. Y claro, esa comunicación requiere de muchas cosas y la adaptación al entorno, pues es una cosa claro. absolutamente fundamental y que la hacemos prácticamente sin darnos cuenta. Es decir, no hay ninguna ley que te diga que en el momento que cruces Despeñaperros para abajo te ponga el acento andaluz. Mm, Por mucho que tú hayas nacido en Andalucía, pero como decías tú de esos amigos tuyos, cuando vuelven a su terruño es que les sale automático. mm, sí, Eso es un proceso mental de adaptación o de, como en otros lugares, si viven en un sitio muy distinto, en que se habla muy distinto a su lugar de origen, pues evidentemente en ese sitio tienden a camuflar más ese acento original, aunque hay quien no lo hace, ¿no? bueno, hay por Pero ahí un mandato social, ¿no? Si vas a Roma, haz como los romanos, es lo que te dicen. También sí, pero imagino que bueno, será, hay, habla hay, como los romanos también. hay acentos que son muy difíciles, ¿no? O sea, no sé, a un andaluz le notas enseguida que es andaluz, aunque lleve años viviendo en Madrid, ¿no? O a un gallego, ¿no? Mm, O a un catalán, ¿no? Pero cuando vuelven a sus tierras, desde luego, lo que habían pulido, por decirlo así, les vuelve de repente, ¿no? Y entonces, es curioso porque han utilizado este ejemplo de Taylor Swift en el que la adopción de distintos modos de hablar
le fue cambiando en tres localizaciones distintas, no solamente en una y volver, a medida que se iba cambiando de una ciudad a otra, de Nashville a Pensilvania y de Pensilvania a Nueva York, y les ha servido para identificar cómo es ese proceso mental, cómo es ese proceso cerebral y cómo esas vocales, esa vocalización va cambiando, porque, te repito, es en cómo se arrastran, en cómo en el movimiento de las vocales dentro de la boca en un determinado dialecto o en otro es lo que hace variar a esos dialectos. Mm. Eh, Hay una cosa interesante que has dicho. Cuando llegó a Nueva York, decías, al bajar el tono, como que le dio fuerza a la voz. Eso, aunque fuera Claro, inconscientemente, pero eso más sucede que a la también voz, con más que a la voz, al mensaje. al mensaje. Claro, o sea, si tú no es lo mismo que digas el mismo mensaje en un tono alegre y agudo que Mm, en un tono grave y severo, ya, en un tono bajo, con una voz de circunstancias, o sea, voz voz de de hombre. grandes anuncios. Claro, o sea, por eso hay los buenos locutores y los buenos dobladores. eh, Controlan esos matices de la voz estupendamente y solamente el tono de la voz, la forma de decirlo, la entonación, la gravedad con que lo dices, refuerza muchísimo los mensajes. Ya. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Voy a ver si pongo un poco de acento de Nueva York cuando tenga que hablar con mi jefe, a ver si me sube el sueldo y ya te cuento a ver el resultado. Me acabo de acordar de un chiste malísimo que no te voy a contar porque es un poco así, ¿no? Pero que habla, que precisamente ilustra muy bien esto de las voces. Bueno, bueno, pues nada, lo dejamos a la imaginación de los oyentes y luego me lo cuentas. Bueno, Vale. ya que estamos hablando, decíamos antes de ser humano, hablamos de la voz, pero no solamente de la voz, vamos a hablar de la vista y sobre todo de un enigma que parece que puede haber encontrado solución. Y es el siguiente, parece una tontería, pero no lo es tanto. ¿Vemos los mismos colores? ¿Veo yo el mismo azul que ves tú, que ve mi vecino, que ve mi compañero de trabajo? No me digas que esa discusión, esa conversación no la has tenido alguna vez con alguien que conoces. 258 veces la he tenido esa conversación con mucha Claro, gente. ¿Eh? y todo el mundo, Mm. porque, claro, es algo que no hay manera de comprobar. O sea, el rojo que yo veo es el mismo que ves tú y que ven los demás, o el azul o el verde. Vamos, esto ya para ampliando, lo amplías al concepto mismo de realidad. O sea, la realidad que percibimos es la misma para todos o cada uno de nosotros vive en una versión ligeramente distinta de esa misma realidad. Claro, esto es una cuestión que entronca, o sea, a medias entre la ciencia y la filosofía. Sí. Porque para un filósofo, por ejemplo, esta pregunta de si es lo mismo es un laberinto que no tiene escape, no tiene salida, ¿no? Porque es una experiencia subjetiva, privada y que no puedes transmitir. O sea, ¿cómo puedo yo saber si mi percepción del rojo se corresponde con la tuya? Yo no me puedo meter en tu cerebro. Y la ciencia, por su parte, hasta ahora nos ha dado bien pocas pistas para abordar ese problema, ¿no? Ha tenido hasta ahora muy pocas herramientas, ¿no? Y por lo tanto, esa cuestión que todos en alguna conversación de bar o de amigo en una noche de estrellas hemos tenido, bueno, pues todo ese problema parecía condenado a estar en el terreno de lo especulativo. Pues no. Pues no, Pedro Pablo. Todo eso ha cambiado. A ver, La neurociencia ha avanzado a pasos agigantados, ha empezado ya a responder a este enigma y ha encontrado además una solución para ese enigma concreto de si mi rojo es tu rojo, mi azul es tu azul. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues tenemos un estudio que ha sido publicado en el Journal of Neuroscience hace nada y lo explica, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Son un equipo de neurocientíficos alemanes y se propusieron precisamente eso, averiguar si la forma en que nuestro cerebro procesa los colores es igual en personas diferentes. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, eso, pues ¿cómo lo hicieron? lo primero es reclutar a voluntarios. Reclutaron a un grupo de 15 voluntarios
y los sometieron a un experimento que es sencillo, pero los metieron en escáner de resonancia magnética funcional, ¿sabes? ¿No? Los tumbas en una camilla y los Sí. metes dentro del tubo, ¿no? Y este artilugio, que es muy poderoso y lo se utiliza mucho en neurociencia, es capaz de medir la actividad cerebral y detectando cambios en el flujo sanguíneo. Es como donde hay más actividad cerebral, hay más consumo de oxígeno y el escáner detecta eso. Entonces se ilumina, ¿no? Se ilumina esa zona como que es la que más está trabajando, ¿no? Es como si el cerebro encendiera una bombilla en la zona que trabaja más, ¿no? Sí. Y el escáner lo que hace es tomar una imagen de esa bombilla en el momento de encenderse. Y en este caso, la bombilla se encendía o se estimulaba, el trabajo que hacía el cerebro era la de ver colores, Ujú. que en eso consiste. Entonces, a los participantes se les mostraron diferentes tonos. Los investigadores crearon un mapa de la actividad cerebral como una huella de neuronas para cada color, ¿vale? Y después hicieron algo absolutamente inusual. Entrenaron a un modelo de inteligencia artificial con los datos de algunos de los participantes, y Ujú. aquí viene lo bueno, utilizaron eso para predecir qué color estaba viendo un segundo grupo de personas basándose solamente en la actividad cerebral. Es decir, la máquina no había visto la actividad cerebral de ese segundo grupo antes, con lo cual, simplemente enseñándole qué zonas del cerebro se habían activado, había que adivinar qué tipo de color estaban viendo. O sea, según la parte Bueno, según la parte del cerebro que se ilumine, era un color u otro. claro, claro, o sea, cogieron a un grupo de participantes y les hicieron esto, ¿no? Les Sí. enseñan unos colores, entonces se le van activando partes del cerebro, ¿no? El escáner lo regula y hace un mapa con eso. Pero claro, entonces tú sabes que al azul han reaccionado este punto, este punto, este punto. Al verde, este. Al rojo, este. Y creas un mapa con eso, ¿vale? Ya. Y luego aplicas ese mapa a otro grupo distinto del que no sabes nada. Y entonces le pones o sea, simplemente mostrando, o sea, simplemente con ese registro de la actividad cerebral, sabes qué color están viendo. O sea, puedes predecir qué color están viendo. Es decir, si el proceso mental es el mismo, el color será el mismo. Sí. Y eso quiere decir que están viendo lo mismo, que todos están viendo lo mismo, ¿no? Bueno, pues todas las predicciones acertaron. Y esto es un hallazgo monumental, porque ahora se sabe que cuando uno ve rojo o ve verde o ve cualquier otro color, el cerebro se activa de forma muy parecida al de cualquier otra persona. Ujú. Es decir, incluso a nivel muy básico, las cosas se representan de la misma manera en cerebros distintos. Y eso es un descubrimiento fundamental. Lo que pasa es Pero que hay, tú puedes estar viendo el mismo amarillo, pero a lo mejor uno es un amarillo pálido y el otro es un amarillo pollito, ¿o no? bueno, No lo yo sé. hasta ahí no llego, pero los dos coincidimos en el hecho de que es Es amarillo. amarillo, sí. Y las partes de mi cerebro que estimula la visión del color amarillo son exactamente las mismas que estimulan el tuyo. Vale. ¿Vale? Entonces, de ahí viene la coincidencia, ¿no? Pero ya te digo que no solo eso, ¿eh? No solamente este estudio mostró, perdón, que Sí. la representación de los colores se parece en todos los cerebros, sino que también profundizó en los detalles de cómo se procesa eso. Verás, ¿qué descubrieron los científicos? Pues descubrieron también que distintas zonas de la misma región de la corteza visual, sabes que es el área del cerebro encargada de procesar lo que vemos, ¿no? Así es. Bueno, pues distintas zonas de la misma región eh, eh, activan- se activan de forma distinta para cada color. Es decir, ciertas células cerebrales responden con más fuerza a un determinado tipo de colores y con menos fuerza a otros. Ujú. Y lo más importante es que esas diferencias en la activación cerebral coinciden también, son constantes, se repiten en todos los participantes. Es decir, que eso es muy interesante porque nosotros sabemos que
la preferencia de algunas células cerebrales por ciertos colores es un hallazgo muy sorprendente y no encaja del todo con la teoría de cómo se procesan los colores, ¿no? O sea, Ya. todos sabemos que el rojo es un color que tiende a excitarte, mientras que el azul te calma, ¿no? Pero el hecho de que haya determinadas células que se activan preferentemente ante algunos colores y no se activan ante otros, es un hallazgo totalmente nuevo. Pero es que, verás, no termina aquí. Eh, Hay otra cosa que se llaman los sesgos retinotópicos. Suena a palabra, pero en realidad Sí. es que lo que dice es que es como el cerebro crea un mapa del mundo visual, ¿no? Ese mapa se proyecta en la retina. Bueno, pues el estudio encontró que la manera en que los colores se mapean en la corteza visual está entrelazada con el mapa espacial. Es decir, que la percepción del color y la percepción de dónde están las cosas en el espacio visual están íntimamente conectadas, cosa que no se sabía. Y eso sugiere además que hay una organización extraña en nuestros cerebros que todavía no habíamos visto, no habíamos entendido. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, eso te iba a Pues preguntar. bueno, pues mira, por ejemplo, yo me acuerdo de otro experimento que se hizo en California, y si yo te dijera que un equipo de científicos consiguió crear un color que nunca antes ningún ser humano había visto. Pues explícame cómo, porque, porque no A lo- ver, a ver si es viene un color, en mi cajita de colores. no es una fantasía, ¿eh? O sea, el color lo llamaron holo y se creó por un grupo de científicos de la Universidad de California, como te he dicho, que lo que hicieron fue usar una tecnología de seguimiento ocular de alta precisión y un láser para estimular directamente y de forma selectiva los conos de la retina. Los conos, sabes que son las células Sí, sensibles al color. sí, sí. Bueno, cuando te impacta la luz natural, pues estimulan un montón de conos, una mezcla de conos de todo tipo, de todos los colores. Pero ese láser se dirigió específicamente a un único tipo de cono, el que era sensible al color verde, que se conoce como cono M. Mm. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los que habían sido estimulados de esa manera empezaron a percibir un color azul verdoso increíblemente saturado, mucho más allá de cualquier otra cosa que podamos ver en la naturaleza o en una pantalla. Fueron 5 participantes esta vez y dicen que fue una experiencia asombrosa. Les decía uno, se nos cayeron los dientes. Me imagino que en sentido figurado, ¿no? O sea, que era Supongo. un color increíble. Vamos a ver, esto es un experimento perfecto de que el cerebro no solamente procesa lo que recibe, sino que a veces es capaz de construir una realidad nueva y que no existe a partir de estímulos artificiales. Es decir, ¿qué han hecho los científicos? Con estos rayos láser forzaron una señal que en el mundo natural no existe. No existe nada en el mundo real que solamente estimule un tipo de cono. Mm. Tienes que coger un rayo de láser súper preciso para ser capaz de hacer eso. Bueno, pues le haces eso al tal y el cerebro tiene que interpretarlo y crea una nueva percepción. Ya. ¿Entiendes? Entonces, claro, todo esto, bueno, esto era otro estudio, pero como tiene que ver, por eso te lo cuento. Y al final, ¿vemos todos lo mismo o no? Bueno, pues volviendo a lo que estamos, pues desde luego sí. Nosotros no es que veamos todos lo mismo, sino que todos los procesos por los cuales las distintas zonas de nuestro cerebro se activan ante determinados colores, más intensamente otros colores, menos intensamente otros colores, son comunes a todas las personas. Y tanto es así, repito, que basta con el mapa de visualización de una persona para saber qué color está viendo otra persona sin que lo sepamos. Simplemente viendo su mapa cerebral y comparándolo con los que ya sabemos a qué color corresponden, podemos decir, esta persona está viendo verde, esta persona está viendo amarillo, esta persona está viendo rojo. Pues nos quedamos con esa conclusión y con Efectivamente. y con la posibilidad de que si ese nuevo color se hubiera inventado en España no se hubiera llamado Olo, se habría llamado Oli. O Manolo. Bueno, hemos
hemos hablado del habla, hemos hablado de la visión. ¿Cuál es el siguiente sentido? Pues el oído. Y para el oído, pues hoy, en nuestro espacio de tecnología, auriculares. Los nuevos auriculares Nothing Ear, que según cuentan, funcionan bastante bien. Creo que los has probado tranquilamente. Sí, sí que los he probado y has visto qué programas más ordenados hacemos, ¿no? Más Sí. encajando una cosa con otra, ¿eh? Sí, Una sí, cosa bueno, claro, tremenda. porque siempre hay un orden en la naturaleza y nosotros lo respetamos. Es así, esto es así. Pues sí, toca tecnología, que hoy sí que tenemos tiempo, y son los Nothing Air 3. Ya sabes, ¿no? Nothing, pues Me es encanta el esa nombre. marca. Sí, nada, o sea, nada porque tienden al nihilismo, es Sí. decir, tienden a ser muy elegantes y muy sin ninguna estridencia, ¿no? Pero enseguida son muy diferenciadores, ¿no? Es decir, a ver, con estos auriculares el principal objetivo de todos los productos de Nothing se cumple, que es diferenciarse de la competencia, ¿no? El diseño reconocible, transparente, y además tienen la calidad suficiente en esta tercera generación ya de auriculares inalámbricos para competir con los líderes del sector, ¿no? Como Sony o vamos, no tienen nada que envidiar, ¿no? Mm. Y aquí además, para Chulo yo, o Verás. Pachulo Nothing, han incorporado una cosa que yo no había visto, yo creo que no existe en ninguna otra marca. Y es una cosa que se llama Super micrófono. Ajá. Y es una funcionalidad absolutamente única, una característica rompedora. ¿Y de qué se trata? Pues de un doble micrófono, ¿vale? Que no es que esté integrado en el auricular, sino que está en el estuche de carga del dispositivo. Que también O te lo puedes sea, poner en el oído, el estuche de carga, ¿o qué? no, puedes hablar por teléfono directamente sin necesidad de ponerte los auriculares a través del estuche. Fíjate. El estuche, que sabes que los estuches de auriculares pues se abren y están los auriculares dentro y le sirven de cargador. Sí. Bueno, pues este estuche de estos Nothing tiene un botón que se llama Talk, hablar, que tú lo aprietas y sin necesidad de sacar los auriculares y ponértelo, ya estás hablando por teléfono. El teléfono lo puedes tener en un bolsillo o en un bolso o en una maleta o donde sea ¿Y lo escuchas por los y, mismos auriculares? y lo escuchas por los altavoces que hay en los mismos auriculares que además son muy potentes. Ujú. Es más, te dirá, te parecerá una, una cosa excéntrica, ¿no? Pero yo lo he probado en un par de escenarios que son parecidos a los que, como los que sugieren en la marca, y la verdad es que me he quedado. Yo no sé si lo utilizaré mucho o Mm. poco, pero desde luego hacen lo que dice que hace. Imagínate, por ejemplo, que vas por la calle y Sí. tienes los auriculares guardados en el bolsillo y recibes una llamada urgente. Bueno, pues ya no hace falta que cojas nada. Coges el estuche, lo acercas a la boca, apretando el botón y hablas, ¿vale? Pero su verdadero potencial no es este, sino de funcionar con extremada claridad en ambientes de ruido extremo. Sí. De ruido extremo. O sea, no un poco ruidosos. Así Como, que, como el que están digo, haciendo, como lo que están haciendo en mi calle, los que están perforando exacta. para Bueno, poner pues nuevas eso teselas. fue yo lo que yo hice. Me cogí los estos y me fui a la zona de obras. Sí. Una con, ya sabes, con taladros, excavadoras, camiones entrando y saliendo. Medí y había un ruido de más de 95 decibelios. No está mal. Joder. O sea, eso es lo que hace, para que te hagas una idea, es lo que hace un tren cuando pasa a toda marcha. Sí. Cuando estás parado en la estación y te pasa un tren, pues Sí, sí. ese ruido. Y a ese ruido ya puedes hablar con alguien que tengas al lado que no te oye. Ujú. Bueno, pues te lo crees o no. La voz se captaba con total claridad. Sí, ¿y A través, cómo se podía oír a través con no todo me, ese no ruido? me, no, no me lo digas, ingeniería, magia, no lo sé. Tengo que preguntarles porque me parece absolutamente increíble, pero es como te lo cuento, ¿eh? Sí, sí. Eh, con toda claridad. Es decir, claro, después de probar esto, pues es una solución estupenda para todas esas llamadas que nos pillan, yo qué sé, en el metro, con todo el ruido que hay, con las Sí. manos ocupadas, o en el aeropuerto, o en una feria, con todas las atracciones sonando, yo qué sé, cualquier otro lugar donde el ruido haga imposible mantener una conversación normal. Sí. Bueno, pues con esto puedes hablar.
Dice la marca, y supongo que es verdad, que el rendimiento óptimo de este Supermix se obtiene a unos 30 centímetros de la boca y con un ángulo de 60 grados. Y además es compatible con todas las aplicaciones de llamadas y de videollamadas, desde Zoom, Teams, WhatsApp, Google Meet, y con Ujú. aplicaciones de notas de voz, de grabación de vídeo, de teléfono, de todo lo que quieras. Vale para todo, madre mía. ¿Cómo funciona? Facilísimamente. Te he dicho, tienes este botón Talk, hablar, en la cajita, en el estuche donde van los auriculares. Eh, eh, si lo mantienes pulsado, el micrófono se activa solo mientras lo mantienes pulsado. Si lo pulsas 2 veces seguidas, te queda fijo el micrófono para conversaciones más largas. Y desde luego es una característica que yo no la había visto. Mira que he visto auriculares, ni la había escuchado en ningún lado, ¿no? Ya, ya, ya. Y que demuestra, no lo sé cómo triunfará esto o no, pero yo he hecho las pruebas, he hecho los deberes y la verdad es que me ha gustado, ¿no? Desde luego Aparte original de es, ¿eh? esto, sí, 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 no, pero lo del ruido es increíble. Yo te digo, en esas condiciones, ni con auriculares normales escuchas bien una conversación. Ya. Bueno, pues con este sistema de la cajita, no me preguntes por qué, pero se veía. Y bueno, aparte de eso, pues un diseño muy bonito, la combinación de materiales, un sonido estupendo, cancelación de ruido adaptativa. Adaptativa, eso quiere decir que un sistema de inteligencia artificial está monitorizando cada 600 milisegundos el ruido ambiente y va adaptando la cancelación de ruido a lo que oye, Ya. para que sea siempre perfecto, ¿no? Y la calidad de sonido es estupenda, es estupenda. Han incorporado un nuevo driver de 12 milímetros, eh, que, vamos, han conseguido, con respecto a los auriculares anteriores, un aumento de entre 4 y 6 decibelios en graves y 4 decibelios en agudos. Ujú. Y la distorsión se ha reducido a un 0,2% frente al 0,6 de la generación anterior. Es decir, la distorsión es 3 veces menor que los de la generación anterior. ¿Eso qué quiere decir? Pues en la práctica el sonido es más potente, más rico, más claro y con una fidelidad que se acerca al sonido original, ¿no? Ya. Pues luego, aparte de eso, incluyen sonido espacial, pues es, ya sabes, ¿no? Una experiencia inmersiva en 3D para ver películas, etcétera. Te parece que el sonido viene de todas partes. Y en cuanto a autonomía, pues tenemos, tenemos hasta 6 horas de reproducción ininterrumpida, que aumenta hasta 20 horas con las cargas del estuche, ¿no? 22 horas más, ¿no? Vamos con la Eh, dolorosa. Vamos con la dolorosa, que nos vamos ya pues de mira, tiempo. pues no son muy caros, cuestan 179 euros. Bueno, sí, para lo que son ahora mismo estos auriculares. Sí, Si te y van a son, freír el y ya, cerebro, que te lo frían con y estilo, ya te vamos. digo, y son de alta gama, en cuanto a sonido, en cuanto a todo. Ujú. Bueno, pues nos quedamos entonces Muy sorprendente. con los Nothing Ear 3 que están en el mercado ya, ¿verdad? Están en el mercado, sí. Vale, vale, pues lo anotamos, lo apuntamos y los probaremos en cuanto podamos hacernos con unos de ellos. Muy bien, Se nos va a acabar el tiempo, vamos, de hecho es que se nos ha acabado ya, hace un rato, así que vamos a dejar aquí el programa de momento, muy bien. si te parece bien. Sí, señor, nos vemos en una semanita. Vale, pues en una semana estaremos por aquí, a ver si la próxima misión te mandan a las Seychelles, mejor que a Groenlandia. Y bueno, José Manuel Nieves nos cuenta cada semana en Átomos y Bits esas novedades de la ciencia y de la tecnología. Hoy con Pilar Lloret en la realización técnica. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Palomay. Hasta la semana próxima.